Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Cultura Cívica y continuando con el desarrollo de el tema relativo a la teoría de las infracciones cívicas. En la última sesión estuvimos analizando el tema concerniente a la antijuridicidad. En esta ocasión vamos a analizar lo relativo a la imputabilidad. Y continuando con el estudio de los elementos que debe contener todo delito o infracción cívica, una vez que ha quedado constatado que una conducta es típica y antijurídica, nos falta demostrar que existe la culpabilidad por parte del sujeto activo. Es decir, si actuó a título de dolo o de culpa. Pero antes de pasar al estudio de lo que es la culpabilidad o la responsabilidad del sujeto, es primero pertinente analizar la imputabilidad y por supuesto su aspecto negativo, la inimputabilidad. En tal sentido encontramos que en materia penal la imputabilidad es el mínimo de capacidad física y psíquica que debe poseer el sujeto para poder estar facultado para hacerle responder penalmente de sus actos, y que en el caso concreto de la materia penal es contar con la edad mínima fijada en la ley. En nuestro caso es 18 años en adelante, pues así lo dispone expresamente el artículo 12 del Código Penal para la Ciudad de México, así como no padecer ninguna clase de trastorno mental de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, fracción segunda del Código Penal para la Ciudad de México. Cabe precisar que el Código Penal del Estado de México, además de las causas antes mencionadas, contempla como causa de inimputabilidad a la sordomudez, careciendo totalmente de instrucción. En concordancia con lo anterior, para que una persona sea penalmente responsable en la Ciudad de México debe tener 18 años cumplidos, además de tener la capacidad de comprender lo ilícito de su conducta. Es decir, debe estar en condiciones de actuar de acuerdo con esa comprensión o tener lo que se conoce en la teoría del delito como la conciencia de la antijuridicidad y la inexigibilidad de otra conducta. De esta forma, entonces, los menores de 18 años que tengan entre 12 años cumplido y menos de 18 serán sometidos al sistema integral de justicia para adolescentes que prevé el artículo 18 constitucional en sus párrafos tercero, cuarto y quinto. De ahí que las personas que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 pues quedan sujetos a la legislación especializada, situación que se encuentra robustecida por lo dispuesto en el artículo primero de la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que un sujeto será imputable para el derecho penal cuando carezca de la mayoría de edad o bien presente alguna discapacidad permanente o transitoria, salvo que el sujeto se haya colocado intencionalmente en ese estado, lo que se conoce como la acción libre en su causa, y en cuyo caso deberá responder entonces por el resultado típico producido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 y 29, apartado C, fracción segunda del Código Penal para la Ciudad de México. Con relación a la imputabilidad, el autor Ricardo Ojeda Gándara nos comenta que los estudiosos del tema se han ocupado de ella aún desde antes de la conducta, señalando que no tiene sentido tratar los aspectos posteriores cuando ya de entrada aparece que la persona en cuestión no cuenta con las capacidades mencionadas. Sin embargo, algunos la entienden como un elemento independiente del delito. Otros la ubican previo a la culpabilidad como su presupuesto, diciendo que es su puerta de entrada. Otros más la consideran como parte integrante de la culpabilidad, que es la postura más aceptada e incluso fue retomada por nuestros códigos penales. Y incluso se contempla, perdón, a la imputabilidad como una causa de inculpabilidad. Estoy de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, apartado C, fracción segunda.
y en este caso de la Ciudad de México, y 15 fracción cuarta, inciso B del Código Penal Federal. Ahora, el propio autor Ricardo Ojeda Gándara nos comenta que se le han dado tantas posiciones dentro de la teoría del delito a la imputabilidad, que incluso ha sido denominado como el fantasma errante del derecho penal, y precisamente por ello no se incluye dentro de los elementos esenciales del delito. Ahora bien, por cuanto hace a la imputabilidad en materia de justicia cívica, atendiendo a lo dispuesto por el artículo cuarto de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en forma expresa se dispone que para los efectos de esa ley son considerados como responsables los adolescentes, los mayores de 18 años de edad, así como las personas físicas o morales que hubiesen ordenado la realización de tales conductas que importen la comisión de una infracción. Lo anterior quiere decir entonces que para que a una persona se le pueda reprochar su conducta en materia administrativa, su actuar, para que a una persona se le pueda reprochar administrativamente su actuar por no haberse conducido como la norma se lo exigía, esta persona deberá tener como mínimo 12 años de edad cumplidos, por lo que si una persona es menor a la edad referida no puede ser objeto de responsabilidad administrativa en la vía de justicia cívica, pues así se desprende de lo dispuesto por el artículo cuarto de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y en la misma postura se manifestaban el artículo 23 y 28 fracción tercera del ya abrogado reglamento de la Ley de Cultura Cívica, mismo que en estricto sentido se supone que ya no tendrían que aplicar los jueces cívicos, pero que sin embargo ante la omisión por parte de los jefes de gobierno de la Ciudad de México para expedir uno acorde con la Ley de Cultura Cívica vigente en la Ciudad de México, pues lo siguen aplicando, lo cual desde luego ya, como lo he comentado en otras cápsulas, es violatorio de derechos humanos, ya que se está contraviniendo el principio de irretroactividad de la ley y por lo tanto es un acto de imposible reparación, dado que violenta derechos sustantivos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Pero regresando al tema del que estamos haciendo referencia en relación a la imputabilidad, en caso de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana presente a un menor de 12 años ante el juez cívico, este deberá citar a quien detente su custodia legal o de hecho, y una vez lograda su comparecencia deberá sobreseer el procedimiento por estar en presencia de una persona que es inimputable para efectos de la justicia cívica. Por otra parte, además de la edad requerida por la ley, es decir, en este caso 12 años de edad cumplidos, para ser administrativamente responsable una persona por la comisión de una infracción cívica, será necesario que ésta no padezca ninguna especie de enfermedad o trastorno mental, de tal manera que debe tener la capacidad de comprender lo ilícito de su conducta y estar en condiciones de actuar con esa comprensión, ya que de lo contrario, si la persona padece de una enfermedad o trastorno mental, previa certificación que expida el médico legista, el juez cívico deberá citar a quienes estén obligados a custodiar al enfermo mental para hacer su entrega, y a falta de estos deberá canalizar al enfermo a las autoridades de salud o instituciones de asistencia social competentes de la Ciudad de México a fin de que se le proporcione la ayuda o asistencia que éste requiera, por tratarse precisamente de una persona inimputable para efectos de la responsabilidad administrativa, y ello se desprende de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Cultura Cívica, y en el mismo sentido se pronunciaban el artículo 21 y 28 del 28 fracción quinta del abrogado reglamento de la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal. Cabe aclarar que los adolescentes, es decir, las personas que oscilen entre 12
años cumplidos y menos de 18 que sean detenidos por cometer una infracción cívica en la Ciudad de México deberán ser sometidas a un procedimiento especial por su calidad de personas en desarrollo, mismo que se encuentra regulado por el artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual dispone que durante la tramitación del procedimiento deberá citarse a quien detente su custodia legal o de hecho para que se encuentre presente durante el desarrollo de su procedimiento. Por otra parte, es importante resaltar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jamás podrá imponerse como sanción el arresto tratándose de adolescentes, puesto que la internación solo se encuentra permitida para el caso de personas mayores de 14 años de edad y solo en aquellas conductas antisociales consideradas como graves, y dado que las infracciones administrativas son conductas que no son consideradas como graves, pues no es prudente sancionar este tipo de actos con un arresto administrativo, pues esta es una forma de internación. De ahí que incluso en el año de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una acción de inconstitucionalidad a través de la jurisprudencia 106/2007, declaró inconstitucional el arresto para el caso de menores de edad cuando se tratara de infracciones en materia de justicia cívica. Y para mayor comprensión cito la tesis de referencia, bueno, en este caso el rubro, que dice lo siguiente: Cultura Cívica del Distrito Federal, el artículo 43, párrafo cuarto y quinto de la ley relativa publicada en la Gaceta Oficial de la entidad del 31 de mayo de 2004, en cuanto establece la imposición de arresto a los menores de edad infractores de dicha ley, viola el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, en el caso entonces de que la persona adolescente resulte responsable, la persona juzgadora no podrá más que amonestarla y hacerle saber las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta. Cuando se determine la responsabilidad de una persona adolescente en la comisión de alguna de las infracciones imprevistas en el ordenamiento en comento, se le impondrá, no se le podrá imponer jamás entonces el arresto. Y en algunas ocasiones ya es facultad discrecional del juzgador determinar si en su caso lo que le impone es una sanción de carácter económico, que en este caso quien deberá cubrirla, por supuesto, sería el padre o tutor del menor. En conclusión, la inimputabilidad tanto en materia penal como en materia administrativa consiste en la falta de comprensión de una persona sobre la ilicitud de su conducta, lo que evita que dicho individuo sea sometido a la responsabilidad penal o administrativa, ya sea por la ausencia de la edad mínima requerida por la ley penal o administrativa, o bien por padecer un trastorno mental permanente o transitorio. Por último, cabe comentar, por cuanto hace la figura de la imputabilidad como elemento de la estructura de la infracción cívica, de la misma forma que en la materia penal, esta no debe formar parte de los elementos del tipo administrativo, por lo que la misma constituye el presupuesto para la culpabilidad. Bien, con esto concluimos entonces el tema relativo a la imputabilidad en materia de justicia cívica, por lo que nos vemos en el siguiente video donde analizaremos lo concerniente a la culpabilidad.